Bueno, estamos de regreso. Yo lo dejaba planteado, doctor. Desde cualquier punto de vista y a pesar de los escenarios complicados que se plantearon en cuanto a cómo nos iba a ir con esta pandemia, esas estadísticas no se cumplieron. Usted fue uno de los que dijo que no se iban a cumplir. Que no se iban a cumplir. Sí, vaya, yo también, al igual que el presidente, hace una proyección en términos de utilizar las estadísticas para prever matemáticamente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Yo también tengo alguna experiencia en términos de políticas de salud, después de haber estado 10 años como viceministro de Políticas de Salud, en términos de percepción de lo que son las políticas y los efectos que provocan, ¿verdad? Y que no todo es de sumar 2 y 2 son 4, o de que hoy son 10 casos, mañana son 20, pasado 40 y así, ¿verdad? Acá juegan muchos más casos, muchos más cosas que solamente la proyección estadística. Y tiene que ver fundamentalmente la cuestión de las políticas. Hay demasiados errores, ¿verdad? Ya, digamos, citamos uno, desmenuzamos uno, que fue el no uso de los avances de la ciencia, de lo que la ciencia descubría en términos de los intríngulis de la pandemia, que no se aprovecharon. Eso es un punto. Pero hay más, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué se decretó una cuarentena de 30 días y no de 15, como han reconocido todos los países de todo el mundo? En un inicio. Sí. Y todavía hoy hay gente que tiene 40 días de estar en cuarentena y todavía no la liberan. Aunque ya en estas últimas cuarentenas han sido de 15 días. Pero imagínese usted, se decreta la fase de contagio, se define, se identifica que el virus está circulando en la comunidad y sigue la gente confinada en los centros de contagio. ¿Cómo puede ser eso? Si ya está el virus circulando en la comunidad, ¿por qué concentrarlos en un centro de contención? Porque ya no están conteniendo nada, porque el virus ya saltó a la comunidad. Entonces, desde ese momento debieron haberse descontinuado esos centros de contención. Ese es otro error, ¿verdad? Aparte del error de la duración de la cuarentena, que hizo permanecer mucho más tiempo a la gente y además sin medidas adecuadas, porque llegaba otro contingente y los metían ahí. En teoría debería entonces ahí comenzar a contar nuevamente la cuarentena, porque gente que llegaba supuestamente sospechosa se mezclaba con gente que ya tenía 15 días de estar en cuarentena y a eso le seguían contando los 30 días. Eso es otro error, ¿verdad? Entonces, pero aparte de todo eso, es evidente una falta absoluta de planificación. No hay plan. No hay plan, todavía no hay plan. ¿Verdad? A estas alturas no hay plan de salud, ¿verdad? Entonces, eso denota un error, digamos, una incapacidad y una irresponsabilidad que pocas veces hemos visto. Ni siquiera durante la tiranía militar y donde el periodo neoliberal, ¿verdad?, se tuvo tanta ausencia de planificación, ¿verdad?, como estamos viendo. ¿Y por qué insistía usted, doctor, en que esas estadísticas no eran posibles? Precisamente porque estos factores no estaban siendo tomados en cuenta, ¿verdad? Porque no se estaba tomando en cuenta que no había un plan para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿cómo va usted? Dice ahí que van en el hospital, el más grande de Latinoamérica, etcétera, todo lo que se ha dicho sobre este hospital del CIFCO. Va a tener usted 200 camas nuevas de UCI o 300 camas nuevas de UCI y no forma recursos humanos. ¿Con qué los va a atender? Y pone en los términos de referencia del personal que va a contratar que se requiere personal de tal y tales características con o sin experiencia. Eso no puede ser. ¿Cómo no va a pedir un mínimo de experiencia para atender a los pacientes? Bueno, una unidad de cuidados intensivos requiere de un intensivista, ¿va? No solamente de un intensivista, ¿verdad? En el papelito que le di, permítame, ¿verdad?, no solamente de intensivista, requiere personal de enfermería altamente capacitado, que no se forman. ¿Y cuántos intensivistas no se forman hay en el país? Una semana, pues no son más de 30.
¿verdad? No son más de 30 y están para distribuidos. atender 200 camas UCI. Claro. 300 camas UCI. Imagínese usted. ¿Verdad? Si para 183. Y me pregunto, ¿un intensivista puede dirigir a un médico de otra especialidad para que pueda hacer las veces de él? Eso es, digamos, un recurso heroico que se ha tomado hoy. De que el intensivista dirija a otro grupo. Sí, pero entonces para eso, para hacer un uso óptimo de ese recurso, un mínimo de inteligencia, ¿verdad? Tenía que haber hecho luces que un intensivista tarda 3 o 4 o 5 años en prepararse. Entonces no vamos a tener intensivistas a corto plazo. Entonces, ¿cómo utilizar de forma óptima con ese recurso? Pero entonces la salida no era construir un hospital cool como ese que se está haciendo ahí en el Cisco, ¿verdad? Sino que fortalecer las unidades de cuidados intensivos y más unidades de cuidados intensivos donde ya existen, porque es donde están concentrados también los intensivistas. Entonces allí debió haberse hecho, fortalecido ese hospital, entrenado ese personal, ¿verdad? Para poder dar una mejor respuesta, pero eso no se hizo. Entonces ni tenemos hospital, ni tenemos personal, ¿verdad? Y entonces es lógico que lo más seguro es que el sistema colapse. Bueno, de aquí en adelante, doctor... Otro tema que es también un error craso. Fíjese usted, los datos oficiales, ¿verdad? Desafortunadamente no tenemos otros datos. Yo no creo en esos datos, ¿verdad? Para mí probablemente sean 2 o 3 veces más grande que la cantidad que se está reportando. Pero bueno, suponiendo que esos datos, que tenemos 3.000 casos, ¿verdad? Como está siendo reportado, de esos 3.000 casos, hay alrededor de más de 500 casos de la PNC, más de 200, entre 200 y 300 casos provenientes de los centros de contención, ¿verdad? Hay alrededor de más de 200 casos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Hay alrededor de unos 400 casos en los centros penales, 80 casos en el asilo Sara y con alrededor de unos 250 trabajadores de salud que han sido contagiados de alguna manera. Fíjese usted, todo eso suma casi el 50% o más del total de casos detectados. Más del 50% o cerca del 50% de los casos detectados es personal que o está en el Estado o está directamente bajo la responsabilidad del Estado, como es el caso de los privados de libertad o los asilados en el asilo Sara. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que no se ha dotado, que también hay quejas de eso y ese es otro error, no se dotó oportunamente, no se aprovechó el espacio, la ventana de oportunidad que se creó con el confinamiento temprano para dotar al sistema de los equipos de protección personal necesarios para proteger al personal estratégico, el personal de salud, el personal de las Fuerzas Armadas, el personal de la policía, los cuerpos de socorro, todos esos, recursos estratégicos para enfrentar la pandemia debieron haber sido protegidos oportunamente con equipos de protección personal que no se les dio. A los laboratoristas hay un memorándum firmado por funcionarios del Seguro Social, por ejemplo, donde les dicen que no boten los trajes que son descartables, sino que los guarden porque los van a reutilizar. Eso no es correcto, ni las mascarillas tampoco. Entonces, ¿me entiende? Entonces hay unas cuestiones que denotan ahí una irresponsabilidad y una falta de previsión y de planificación que no es explicable, ¿verdad? Son errores fundamentales que denotan una tremenda incapacidad para enfrentar las epidemias, ¿verdad? Y lo otro fue el desmontaje del Sistema Nacional de Protección Civil también. Sí, que es precisamente lo que vamos a hablar al regresar de la pausa. Qué tan importante es en un esquema como tal de una situación, no solo de una emergencia nacional o de calamidad pública por alguna desgracia natural como un fenómeno de un terremoto, una inundación, una situación atemporalada como la acabamos de vivir,
Y en este caso también las emergencias resultado de las pandemias, ¿verdad? Que ya vimos que pues el mundo es vulnerable a este tipo de situaciones y que aparentemente vamos a seguir viendo en los subsiguientes años más situaciones como de este tipo. Entonces, que en el caso del país, qué tan importante era el esquema, qué tan importante es el esquema nacional de protección civil. Recuerdo yo que ustedes, por ejemplo, implementaban aquellas alertas naranjas, alerta amarilla, o alerta focalizada para este municipio, estos municipios, y de ahí la iban incrementando. ¿Y qué es lo que eso permitía? A veces hasta mal caía, ¿verdad? De que, chica, que estamos en alerta. Pero ¿qué es lo que ayudaba a hacer eso, verdad? Y qué es lo que se conjugaba en el caso de recursos humanos e instituciones de gobierno para poder enfrentar la situación. ¿Y por qué es que eso era importante? Porque hasta donde tengo entendido, eso en este momento no está funcionando. No se desmanteló. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos.